En las suaves llanuras de Argólida, donde los álamos bordeaban los arroyos cantarines y las flores se abrían tímidas al sol, vivía Io, hija del rey Ínaco. No era diosa, ni ninfa, ni oráculo, era una mortal, pero de una belleza tan luminosa que incluso las divinidades volvían la mirada. Como sacerdotisa consagrada a Hera, servía con devoción en los templos de mármol consagrados a la reina del cielo. Y sin embargo fue su pureza, su gracia sin adornos, lo que atrapó la atención del dios del trueno. Zeus la vio desde lo alto del Olimpo. Al principio fue una mirada fugaz, una curiosidad pasajera, pero pronto los días se llenaron de pensamientos de ella y el tiempo para el dios se hizo lento cuando ella no estaba presente. Bajó entonces a la tierra disfrazado de niebla, como tantas veces hacía cuando deseaba pasar desapercibido entre los hombres. En los recintos del bosque, entre los templos y los arroyos, fue cortejando a Io con palabras que susurraban promesas inmortales. Io resistió, no por falta de asombro o emoción, sino por el peso del deber. Ella era sierva de Hera, su vida estaba tejida con los hilos de la devoción sagrada, pero los dioses, cuando desean algo, raramente aceptan un no. Zeus fue persistente, cada vez más envolvente, hasta que Io, aturdida por el poder de su presencia, cayó rendida. Aquello que nació como adoración pronto se tornó tragedia. Hera, la esposa celosa, la diosa de las bodas y la fidelidad, no tardó en oler el perfume de la traición. Sospechó, observó, sintió en el aire la sombra de un amor prohibido, y entonces, en un intento desesperado de proteger a Io de la ira de la diosa Zeus, la transformó. Su cuerpo dejó de ser humano, su piel se volvió piel de animal, sus manos desaparecieron. Sus labios ya no podían rezar ni implorar, se convirtió en una vaca, una criatura blanca como la espuma del mar, de mirada triste y noble, y así muda y temblorosa fue presentada por Zeus a su esposa como un regalo, un presente de belleza singular, dijo, un animal digno de los jardines del Olimpo. Hera, que conocía cada pliegue del alma de su esposo, sonrió con una calma terrible. Aceptó el obsequio, pero no soltó la duda. Y como toda reina que presiente una mentira, decidió vigilarla. Ordenó entonces que Io, la vaca de ojos humanos, fuera encadenada, no con hierros crueles, sino con la vigilancia perpetua de un guardián imposible de burlar, Argos Panoptes, el de los 100 ojos. Aquel ser, mezcla de gigante y monstruo, no dormía jamás del todo. Cuando algunos de sus ojos cerraban en descanso, otros se abrían siempre alertas. Su cuerpo, alto como un ciprés, caminaba con la lentitud de quien no tiene prisa. No hablaba mucho, pero su presencia lo decía todo. Ninguna criatura escaparía bajo su mirada. Io fue conducida entonces a un claro, un prado rodeado de colinas suaves y cielo limpio. Allí, bajo el sol y la vigilancia de Argos, comenzó su encierro. Día tras día pastaba en silencio, con los ojos fijos en la línea del horizonte, donde alguna vez estuvo su casa, donde alguna vez fue mujer. En las noches, cuando el viento acariciaba la hierba y los grillos cantaban, Io gemía. No con voz, pues la había perdido, pero sus lamentos eran sentidos por la tierra, por los astros y quizás en lo más hondo por el propio Zeus, que observaba desde lejos sin atreverse a intervenir. Así comienza esta historia, con la mirada doliente de una joven convertida en bestia, cautiva de un amor divino que le robó el cuerpo y la voz. Y allá arriba, entre nubes doradas y tronos de mármol, los dioses observaban, Hera con orgullo, Zeus con culpa, y Hermes, aún sin saberlo, a punto de ser llamado al juego de sombras que cambiaría su destino para siempre. En la cúspide del mundo, donde el aire es delgado y el cielo roza las columnas eternas, el Olimpo permanecía en su acostumbrada armonía tensa.
Las nubes formaban corredores de mármol vaporoso y el murmullo de los vientos llevaba con sigilo las palabras de los dioses, esas que jamás llegan a oídos mortales. Zeus, señor del rayo y de la ley suprema, caminaba en silencio entre los jardines celestiales. Su semblante, habitualmente altivo y triunfante, mostraba ahora una sombra. Io, su amada, yacía prisionera en la tierra, vigilada sin tregua por Argos, criatura que ni la noche lograba vencer. La estrategia que había urdido para protegerla de Hera se había convertido en una condena, y su divinidad, inmensa como era, no le ofrecía consuelo, no podía actuar directamente, no sin desatar otra tormenta en su ya frágil pacto con su esposa, Hera. Con su inteligencia acerada y su poder enredado en la fidelidad, no toleraba el ultraje, pero aún menos toleraba ser desafiada a plena vista del Olimpo. Zeus lo sabía desde hacía milenios, así que llamó a alguien más. Hermes, hijo suyo y de la Pléyade Maya, era distinto a todos los demás dioses. No era un guerrero como Ares, ni un sabio como Atenea, ni un herrero de volcanes como Hefesto. Hermes era la travesura hecha divinidad, el ingenio encarnado, el único capaz de deslizarse entre mundos sin ser notado. Era el patrón de los viajeros, de los comerciantes y de los ladrones. Era también el dios de los sueños, de las palabras dulces y los silencios oportunos. El muchacho llegó descalzo, como siempre, con sus sandalias aladas recogidas bajo el brazo. Su andar era ligero, casi burlón, y su sonrisa nunca abandonaba del todo su rostro. Pero al ver el ceño grave de su padre, su gesto se volvió más atento, más serio. Hermes, dijo Zeus con voz grave como la tierra antes de un temblor, necesito tu astucia, y le habló de Io, de su amor prohibido, de la transformación, de Argos, de las cadenas invisibles que ataban ahora a aquella que fue doncella de un templo y que ahora rumiaba la hierba bajo 100 ojos. Hermes escuchó en silencio, no lo interrumpió, no juzgó. Y cuando su padre terminó de hablar, no pidió detalles ni instrucciones. Solo asintió. Lo haré, dijo, no por compasión a tu causa, sino por el arte de la hazaña. Porque Hermes, más allá del deber filial, era amante de los retos imposibles. Y qué mayor reto que vencer al guardián que nunca duerme sin usar la fuerza, solo la palabra y el ingenio. Preparó su viaje con calma. No llevó ejército ni armas gloriosas, solo su cayado de mensajero, su capa corta de viajero y una flauta que él mismo había inventado, tallada del caparazón de una tortuga. No necesitaba más, porque en el juego que se avecinaba, la espada era menos útil que la historia y la violencia menos eficaz que la canción. Antes de partir, se detuvo en los límites del Olimpo, donde las estrellas se deshacen en rocío, y allí, mirando la tierra que se extendía como un tapiz de sueños y destinos, sonrió. «Vamos a dormir a un gigante», susurró para sí, y con un salto grácil se lanzó hacia el mundo mortal, deslizándose entre las corrientes del aire como un suspiro, como una promesa no dicha. Abajo Io levantaba la mirada al cielo, y aunque sus ojos no podían expresar palabras, tal vez en el fondo de su alma supo que algo estaba cambiando, que en el viento había una música que aún no se escuchaba, pero que estaba por llegar. La tierra dormía bajo la tibia caricia del crepúsculo. Era una hora suspendida, donde ni el día ni la noche reclamaban del todo su dominio. Los campos se teñían de un dorado lánguido y las sombras alargadas de los árboles parecían dedos temblorosos extendiéndose hacia un horizonte incierto. Fue entonces cuando Hermes tocó la tierra. No hubo estruendo ni resplandor divino. Solo una brisa que no estaba antes, un estremecimiento leve en las ramas, como si la naturaleza, por un instante, hubiera contenido el aliento. El dios no buscaba anunciarse, no era su estilo.
Los héroes bajaban con truenos, los vengadores con espadas, pero él descendía como un pensamiento, como una palabra secreta que se desliza en la mente sin pedir permiso. Iba disfrazado. Un manto rústico le cubría los hombros y en su mano llevaba una vara torcida como la de un simple pastor. Sus sandalias, aunque aladas, parecían cubiertas de polvo, y sus ojos, brillantes y curiosos, se posaban con cuidado sobre todo cuanto lo rodeaba. Avanzó por colinas suaves y valles que dormitaban. Se mezcló con los sonidos del campo, el canto lejano de una alondra, el mugido de un buey, el susurro de las hojas. Era un dios caminando entre mortales, pero nadie lo habría notado. Incluso los dioses sabían esconderse cuando el arte del engaño requería silencio. A lo lejos, entre praderas custodiadas por sauces, divisó la silueta imponente de Argos. El guardián estaba sentado sobre una gran roca, inmóvil como una montaña. Su cuerpo era ancho y firme, y por todo él se abrían ojos de distintos tamaños, algunos dormidos, otros entrecerrados, muchos abiertos y vigilantes. Su rostro, tallado en severidad, no mostraba emoción alguna. Parecía parte del paisaje, y sin embargo no había criatura más atenta sobre la tierra. A sus pies Io pastaba con movimientos lentos, sumisa y despojada de dignidad. Su forma bovina, blanca como la luna, era casi irreal en medio de la hierba, pero sus ojos, aún humanos en su profundidad, llevaban el peso del horror. En ellos latía la desesperación muda de quien ha sido despojada de su cuerpo y de su voz, pero no de su conciencia. Hermes no se acercó de inmediato. Pasaron los días. Se instaló a la distancia, en una cabaña abandonada por pastores. Aprendió los caminos de la tierra, los hábitos de los pájaros y los movimientos del viento. Observó a Argos desde lejos, tomando nota de cada cambio de postura, de cada parpadeo. Sabía que no podía atacar, no con fuerza. El guardián tenía 100 ojos y siempre había alguno despierto. Era un titán vigilante, casi invencible en su propósito. Así que el dios esperó, y en el silencio comenzó a trazar su plan. Durante las tardes tocaba su flauta con suavidad, no para Argos, aún no. Tocaba para el paisaje, para las montañas que guardaban secretos antiguos, para el río que hablaba en murmullos. Su música no era alegre ni triste, era simplemente hipnótica, como un recuerdo vago de la infancia, como el arrullo que antecede al sueño. Y poco a poco esa música empezó a llegar a los oídos de Argos. No le sorprendió al principio. Los pastores solían cantar, tocar instrumentos, entretener a los rebaños. Pero esta melodía tenía algo distinto. No era festiva, no era popular. Era como si contara una historia que no podía entenderse con palabras, solo con sentimientos. Y una noche, cuando el cielo se volvió cobre y los grillos tomaron el relevo del día, Hermes dio el siguiente paso. Se acercó con paso lento, llevando consigo su cayado, su capa y su historia. No dijo que era un dios, dijo que era un viajero. Uno que conocía los caminos del mundo y las historias de todos los rincones del alma. Argos, desconfiado, lo miró con 10 ojos abiertos. Otros 20 pestañeaban, los demás observaban sin expresión. ¿Qué buscas aquí?, preguntó con voz que parecía surgir del mismo suelo. Hermes sonrió con humildad, agachando la cabeza como un caminante cansado. Solo sombra y compañía, dijo, y tal vez contarte algo que nunca hayas oído. Y Argos, aunque eterno y obediente, no era inmune al tedio, porque incluso los guardianes pueden aburrirse cuando solo escuchan el murmullo de las hojas. Y así el dios disfrazado de pastor se sentó junto al gigante de 100 ojos en la frontera entre la eternidad y el engaño, y comenzó a tejer con palabras el inicio de su verdadera hazaña. Hermes sabía que el arte de dormir no se imponía con fuerza, sino con ritmo.
No se trataba de cerrar los ojos por mandato, sino de inducirlos a cerrarse por voluntad propia, vencidos por el canto de la calma, como hojas que ceden al peso de la brisa. Y así, con el atardecer como telón de fondo, comenzó la verdadera danza del engaño. Sentado en la hierba frente a Argos Panoptes, el dios del ingenio tomó entre sus manos su flauta y sopló en ella una nota. Solo una, larga, suave, como un aliento perdido que busca dónde quedarse. No era una melodía como las que animan festines o celebran victorias. Era algo más delicado, más profundo. Una música que no buscaba despertar, sino acunar. Argos lo miraba, o al menos una parte de él lo hacía, porque mientras algunos ojos seguían fijos en el joven pastor, otros comenzaban a desenfocarse, a dejarse mecer por el fluir del sonido. ¿Quieres que te cuente una historia?, preguntó Hermes, con la voz de quien ha recorrido 1000 caminos y ha visto todas las formas del dolor y de la belleza. Argos no respondió, pero tampoco lo interrumpió. Y Hermes, como los viejos narradores junto al fuego, comenzó a hablar. Contó la historia de una colina donde las piedras cantaban al caer la noche, de un río que solo revelaba su curso cuando era luna llena, de un ciervo que había amado a una estrella y cada noche levantaba la cabeza buscando su reflejo en el cielo. Era una voz suave la suya, cadenciosa como el murmullo del agua sobre las piedras. Las palabras se deslizaban entre las melodías de su flauta como hilos invisibles que tejían una red dulce, invisible, irresistible. Los ojos de Argos comenzaron a cerrarse, primero 1, luego 3, después una docena. No era que se durmiera, era que se perdía. Hermes hablaba sin prisa. Cada historia era un canto y cada canto una trampa tejida con seda. El dios sabía que el guardián no podía ser vencido por la violencia, sino por el olvido momentáneo de su deber, por el hechizo de lo bello, lo leve, lo innecesario. Io, aún en su forma de vaca, alzó la cabeza. Desde su rincón del prado observaba la escena con una mezcla de esperanza y temor. Había oído historias de dioses que intervenían, de héroes que salvaban a las doncellas, pero también conocía los caprichos crueles de los inmortales. Y sin embargo, algo en la voz de Hermes le recordaba a su padre, a las canciones que él entonaba para alejar las pesadillas de su infancia. La noche se espesaba. Las estrellas comenzaban a encenderse, una a una, como si el cielo también quisiera ser testigo de aquella danza sutil entre el sueño y el deber. Argos intentó resistir. Uno de sus ojos, viejo y sabio, parpadeó con fuerza, como queriendo advertir al resto, pero la música era ya un río que lo arrastraba. Hermes no detenía el flujo de palabras, no dejaba espacio para el pensamiento. Cuento tras cuento, nota tras nota, tejía un encantamiento que no se podía romper. «¿Sabes?», dijo el dios en un susurro casi imperceptible, «los ojos también necesitan dormir, incluso los tuyos». Argos no respondió, porque ya no podía. 100 ojos, 100 custodios de la vigilancia eterna, uno a uno habían caído, cerrados, rendidos, vencidos por el arte, por la voz, por la flauta, vencidos por la astucia sin violencia de aquel joven de sandalias aladas. Y entonces, cuando el último ojo parpadeó una vez más y se cerró, el silencio descendió como un manto. Hermes se incorporó con lentitud. El aire temblaba a su alrededor. La noche era profunda, como si contuviera el aliento. El dios contempló por un instante aquel cuerpo colosal, ahora inofensivo. No había odio en su mirada, solo un suspiro, un velo de tristeza por lo que debía hacer. Sacó su espada, esa que rara vez usaba, y con una sola estocada terminó con la vida del guardián. Argos Panoptes, el que nunca dormía del todo, se sumió para siempre en el sueño más largo. No hubo gritos, ni sangre, ni lucha.
solo una muerte silenciosa bajo las estrellas, como si el mundo entero reconociera que aquella victoria no había sido un triunfo, sino una necesidad melancólica. El viento descendía desde las cimas distantes con una suavidad inusual, como si la propia naturaleza hubiera sentido lo ocurrido y se inclinara en un gesto de respeto. Las ramas no crujían, los pájaros no cantaban, incluso el murmullo de los insectos parecía haber cesado. Todo guardaba silencio ante la muerte de Argos Panoptes. Hermes se mantenía de pie, quieto como una estatua esculpida por los siglos, con la espada aún en la mano y los ojos bajos. Contemplando el cuerpo del centinela caído, no había júbilo en él, no había triunfo, solo el peso de una misión cumplida y la amarga conciencia de que en los asuntos divinos incluso los actos necesarios dejaban cicatrices. Los 100 ojos de Argos estaban cerrados ahora, no como en el sueño ligero al que Hermes los había conducido, sino cerrados con la gravedad que solo la muerte otorga. Aquel que todo lo veía, aquel que incluso en sueños mantenía vigilantes algunos de sus ojos, había sido vencido por el arte y por el ingenio, pero no por crueldad. Hermes, con una delicadeza que contrastaba con el filo de la espada, se arrodilló junto al cuerpo del guardián. Sus dedos, finos y ágiles, rozaron uno de los párpados inmóviles y los cerraron con ternura. Uno por uno, como si velara a un viejo amigo en su lecho de muerte. Fue cubriendo los últimos ojos que aún quedaban ligeramente entreabiertos. No debía quedar ni un vestigio de vigilancia, no en aquel cuerpo que ya no debía vigilar. No fuiste cruel, susurró el dios, solo hiciste lo que se te ordenó, como yo. Se incorporó con lentitud. La espada volvió a su lugar oculta en la sombra de su túnica, y entonces se volvió hacia Ío. Ella, todavía encerrada en su forma de vaca blanca, observaba la escena con una mezcla confusa de emociones imposibles de nombrar: temor, gratitud, duda, esperanza. Se mantenía inmóvil con sus patas hundidas en la tierra húmeda, como si no supiera si estaba soñando o si verdaderamente había llegado el momento de su liberación. Hermes dio un paso, luego otro, se acercó sin brusquedad, con la misma suavidad con la que había dormido los ojos de Argos, y cuando llegó a su lado, extendió la mano y tocó los grilletes invisibles que la mantenían cautiva. No hizo falta fuerza, era un dios. Las cadenas impuestas por la voluntad de Hera se deshicieron con un tintineo sutil, como si reconocieran que su tiempo había acabado. Ío bajó la cabeza. Sus grandes ojos oscuros se llenaron de lágrimas, no por dolor, sino por un alivio tan inmenso que el alma humana, aún atrapada en su cuerpo bovino, no supo cómo soportarlo. Se acercó al dios, y durante un instante rozó su hombro con el hocico, un gesto sencillo, un gesto humano dentro de una forma que ya no lo era. Hermes no dijo nada, sabía que no podía devolverle su forma, no todavía. Esa era una parte del castigo que aún debía cumplirse, pero podía darle algo más valioso: el movimiento, la huida, el camino hacia un futuro donde la salvación quizás la aguardaba. «Vete», murmuró, «huye mientras puedas, no te detengas, Ío». Como si entendiera cada palabra, echó a andar. No corrió, caminó primero con cautela, como si aún temiera que un nuevo castigo cayera del cielo. Luego, al ver que nadie la detenía, aceleró el paso. Su figura blanca se perdió entre los árboles, se deslizó por los campos, cruzó los arroyos, libre por primera vez en mucho tiempo. Hermes la observó hasta que desapareció. Después alzó la mirada al cielo, sabiendo que Hera ya lo sabía todo. Sabía que la reina de los dioses no dejaría aquel acto sin respuesta. Sabía que la muerte de Argos, su servidor más fiel, no sería olvidada ni perdonada con facilidad, pero también sabía que había hecho lo correcto, y en los dominios de los dioses eso era raro.
En el trono más alto del Olimpo, la diosa contemplaba el mundo con el ceño fruncido y los labios sellados en una línea severa. Era reina del cielo, esposa de Zeus, señora del matrimonio y de los juramentos. No era una diosa fácil de conmover, pero tampoco era inmune al dolor. Y esta vez su pesar no venía solo del engaño repetido de su esposo, ni de la liberación de Ío, sino de algo más profundo, la pérdida de Argos Panoptes, su más leal servidor, él que nunca le había fallado, él que había visto incluso lo que los dioses no deseaban mostrar, él que dormía con un ojo abierto y velaba con otros 99. Argos, de mirada múltiple y vigilancia perfecta, yacía ahora en algún rincón de la tierra, con todos sus ojos cerrados para siempre. El mundo sin su mirada era un poco más vulnerable. Hera no lloró porque las lágrimas eran para los mortales y ella era una diosa. Pero algo dentro de ella se volvió piedra, y de esa piedra nació un gesto solemne, casi tierno. Descendió a la tierra envuelta en un halo de majestad. Las nubes se apartaron a su paso y los vientos guardaron silencio ante su presencia. Nadie osaba mirarla a los ojos. Nadie, salvo el cuerpo ya sin vida de Argos extendido entre la hierba. Hera se arrodilló junto a él. Sus dedos, fríos como el mármol, tocaron uno a uno los párpados cerrados, como si con ello confirmara su partida. No buscaba revivirlo. Sabía que ni siquiera ella tenía ese poder, pero sí podía hacer algo más, honrar su memoria. Y entonces, en un acto que mezcló dolor, reverencia y un dejo de ternura que rara vez se veía en la diosa, tomó los ojos de Argos. No los extrajo con violencia ni con crudeza. No era una mutilación, era una transfiguración. Uno a uno, los ojos se elevaron al cielo, guiados por su voluntad. Se encendieron con un brillo suave, como brasas eternas, y fueron posándose sobre las plumas del pavo real, el animal sagrado de Hera. Así su plumaje se convirtió en un espejo del vigilante caído, cada ojo una promesa de que nada se perdería para siempre mientras ella reinara. Desde entonces, el pavo real desplegó su cola con un esplendor que ningún otro ser del mundo pudo igualar, y cada uno de esos ojos era una memoria viva de Argos, una chispa de vigilancia perpetua, un recordatorio de que ni el olvido ni la muerte borraban por completo la fidelidad. Hermes, desde la distancia, presenció el acto sin intervenir. No sentía culpa. Había hecho lo que debía, pero entendía que en los dominios divinos incluso los actos justos dejaban heridas, y esa, la de Hera, sería una cicatriz que brillaría en cada cola de pavo real hasta el fin de los días. Ío, por su parte, siguió huyendo. Cruzó valles y desiertos, ríos caudalosos y tierras ajenas, empujada por el aguijón de la furia de Hera, que aún no se aplacaba del todo. Atravesó los vastos dominios de Asia y alcanzó, al fin, las riberas fértiles del Nilo. Allí, bajo un sol distinto, su cuerpo por fin cambió. Su forma de vaca se deshizo con la misma delicadeza con la que el rocío abandona las hojas al amanecer. Recuperó su figura humana, aunque el recuerdo de su condena viviría para siempre en su mirada. Los pueblos del lugar la recibieron con asombro y respeto, y con el tiempo Ío fue conocida como Isis, una diosa de compasión, maternidad y renacimiento. Su sufrimiento no fue en vano. Desde Egipto su historia se alzó como símbolo de transformación, de redención tras el dolor. Ella, que había sido perseguida y marcada por los celos de una diosa, fue adorada como portadora de vida y protectora de los hombres. Así Ío no solo sobrevivió al castigo de los dioses, lo trascendió, y mientras los hombres encendían lámparas en su nombre, mientras tallaban su rostro en la piedra y alzaban templos a su memoria, el cielo seguía desplegando las plumas del pavo real, porque en los reinos de lo eterno la vigilancia de Argos aún brillaba. Y en los corazones de los hombres la historia de Ío, la sacerdotisa.
La vaca, la diosa, vivía como un susurro que cruzaba el desierto al anochecer. En el silencio que queda después de la tragedia, a veces florece lo divino.